Buenos días, familia. Buenos días. Aquí hablando bajito porque hay gente durmiendo en esta casa. Miren quién está aquí. Mira tú. ¿Qué es eso? Lo que se vive en Cuba. Ya, chicos. Bueno, tenemos todavía para echarle, no te quejes. No te quejes. ¿Yo me estoy quejando? Ah, y refresco. No, eso sí, el refresco sí está de más. Caballero, ¿ustedes han visto un sirope sin azúcar? Sí. Familia, nada, amanecimos hoy. Esto es un vlog un poquito intenso. Ahora vamos para el hospital a llevarle a Mimi el almuerzo y a llevarle el desayuno. Bueno, ella ya debe haber desayunado porque ayer le dejamos yogur y jugo, pero bueno, le llevamos más para cuando le dé hambre y quiera merendar. Entonces, ustedes saben, allí en el hospital no podemos estar grabando ni andar con el teléfono ni nada, pero bueno, para que tengan una noción, nos acompañen hasta, por lo menos vean el trayecto hasta el hospital. Y bueno, después tocará hacer otras cosas que se los digo en el momento. Nada, familia, yo les invito a que nos acompañen en este día, en este vlog. Mimi está en terapia, por eso no dejan tener acompañante, porque bueno, le están haciendo pruebas, le están haciendo exámenes, pero ella está bien, gracias a Dios, ya se le ha controlado la presión, así que esperemos que pronto le den el alta. De todos modos, yo los mantendré a todos informados por aquí. Así que nada, caballero, vamos a comenzar. ¿Tú qué crees, Johnny? Vamos a comenzar. Ahí, embuchado. Bueno, caballero, aquí vamos. A ver si cogemos una moto para la novia del mediodía, Johnny. Johnny, agua. Gente, esto es una locura. Bueno, Johnny, ya bajamos la guagua. La guagua, mi gente. Bajamos la guagua, caballero. Nada, ya llegamos a la novia. Ay, y ahora tenemos que ver si cogemos una máquina, aunque sea para 114. Y seguir después, porque más o menos por ahí por 114 pasa el P9, pasan esas guaguas que van para el Vedado. Porque Mimi, como les decía en el otro vlog, está ingresada en el Fajardo. Así que vamos para allá. Clasificamos. Nos vemos ahorita. Bueno, familia, nos acabamos de bajar aquí en 114 Marianao. Parece que esta calle la han visto en algún otro momento, quizás no caminando todo 114, pero sí hemos pasado por aquí cuando hemos estado por 51. Y bueno, yo diría que esta es una de las calles más importantes que tiene Marianao, porque conecta con otros municipios. O sea, hay vías aquí que conectan con otros municipios. ¿Qué tú crees, Johnny? Ay, mi gente, estamos un poco cansados. Sí, estamos agotados, sí. Agotados. Ya, Y eso que está el día comenzando. Sí, es que cuando uno no duerme las horas suficientes, se agota más. Así mismo. Los miembros nos están preguntando por qué no interactuamos en el grupo. Es que hemos llevado unos días demasiado agitados. Pero bueno, familia, déjenme contarles que estamos en 114. Tenemos un suscriptor que es de esta zona. Ahora no tenemos muy claro. Suscriptor y miembro. Y miembro, sí. José Díaz. Sí. No tenemos muy claro cuál es la cuadra. Pero bueno, sí sé que es por aquí, la entrecalle, exacto. Sé que es en 114. Creo que esto aquí es 49, me parece. Sí, míralo ahí. 49. Y bueno, vamos a seguir. Miren esa casa, qué grande. José, si tú ves tu casa, tú no lo dices. Sí. No sabemos, aquí hay un edificio también bastante grande. Y para acá, Johnny, siempre ha habido tipo una feriecita, como un kiosco. Sí, ajá, venden carricos, pero también vi una vez que vendían plásticos y cosas, eso depende. Y acá, bueno, encontramos la famosa Mi Pyme, punticos de venta, como ustedes quieran llamarle. Y allá, Johnny, perdonen que andamos todavía sin micrófono. La bulla. Bueno, caballero, ya pronto vamos a poder poner el micrófono porque ya la carcasa viene en camino. Sí. Y miren, esto es 47, Johnny, debe ser. Sí, debe ser. Miren esa vivienda que grande. Ahora yo digo, oye, miren esa vivienda que grande y sale José, esa es mi casa. Caballero, aquí está la parada. Bueno, Johnny, aquí para el PC, para el P9, lo que va para la Cujae, para todo de este lado, ¿eh? Y bueno, aquí seguimos viendo otras viviendas, otras casas. Ya estamos en lo que es 47 y 45. Yo no estoy clara si José me dijo que era por aquí. Sé que es 114. Sí. Eso sí lo sé. Y era algo de 40 y pico. Sí, círculo infantil, la misma estructura. Sí, todos los círculos tienen la misma estructura. Y esta se llama Pequeños Microbrigadistas. Dios mío.
¿Qué nombre le ponen a los círculos? Y miren, caballero, Marianao tiene una cosa. Marianao tiene varias casas con esa estructura. ¿Sabes, Johnny? El Puntal Alto. O sea, que son casas de antaño. Pero estas se mantienen bastante bien conservadas, déjame decir. José, esa es tu casa. José, ¿cuál es tu casa? Bueno, caballeros, seguimos por aquí caminando y así de paso ustedes pues observan. Esta acera para nada está buena. Y eso es una calle principal, te voy a decir, 114 es una calle que, como te decía, pasan rutas que van lo mismo para Playa que para El Vedado, que para Río Naranjo, que para cualquier otro lado. Aquí vemos otra vivienda que es de esquina. Miren, de este lado hay un semáforo y no está tan concurrida hoy porque es domingo en la mañana. Es domingo bien tempranito, pero esta calle se pone interesante a esta hora. Yo pensé que le iba a coger para acá. Estamos en 45 horas. Este es 45, sí. Así que más o menos aquí hay una bodega que hace esquina. Acá pues ya vemos otras viviendas. Y todas estas viviendas, o sea, aunque no estén del todo pintadas ni nada, son viviendas que se conservan a pesar de los años. Y para acá siempre hemos visto negocios. Yo creo que aquí hay un puntico de venta. Aquí hay un punto de venta. Y bueno, todo esto es lo que se conoce como la calle 114. El 114 no es como tal una avenida, más bien es una calle. 51 es la que es avenida, lo que es una calle que, como les decía, como conecta con otros municipios de La Habana. He visto bastante punticos de venta. Sí, sí, es una calle bastante comercial, se puede decir. Bastante. Es lo que te digo, al pasar tantas personas que van de aquí para allá y de allá para acá y tienen... Es lógico, es inteligente de los vecinos poner su puntico de venta. Claro. Mira, aquí esta casa, como que el techo adelante no lo perdió en el portal, Sí, ¿verdad? Pues lo perdió. Y esta también está grande. Es que todas son grandes, Johnny, mira. Tienen como balconcitos, claro. Esos balostres de los balconcitos esos de arriba están al caerse. Miren para acá. Muy, muy grande la casa. Y ya aquí abajo, Johnny, te vas a percatar que lo que hay son edificios que parecen militares, ¿sabes? Bueno, es que yo creo que tienen la misma estructura. Todos los edificios de los repartos militares en Cuba tienen esta estructura. Entonces no ¿No sabes sobre... el militar que está para allá para tu casa? Valle Grande. Es la misma estructura. Tiene la misma estructura, sí, es verdad. El mismo arquitecto que diseñó todo. Sí, el mismo modelo de edificio. Miren, esto es 43 era esta calle. Y miren que hay más casas que casi todas son de estructuras antiguas, Johnny. Sí. Son viviendas de Puntal Alto, las puertas, todo. Se ve así. Y ya más o menos ya vamos a llegar hasta la parada, que es donde vamos a ver si cogemos una máquina que nos deje en 23 y 6 o 23 y D. Cualquiera de los dos nos sirve para poder llegar hasta el hospital. Así que ya por aquí mismo nos vamos a quedar. Sí, José, si viste la casa, nos comenta cuál fue. Sí. Miren, caballero, miren esa parada llena de gente. ¿Va a parar? ¿Hasta aquí? Ah, yo pensé que iba a parar. Y bueno, mira, Johnny, atrás de la parada hay más edificios como los que te decía. Y allá en la esquina, yo no sé si es una bodega, lo verde. Hay un puntico de algo. Caballero, estamos caminando de nuevo para adelante. Para ver si aquí no paran las máquinas, porque abajo nada. Pues sí. Y bueno, según un mensaje que leí de José, es en esta cuadra que él vivía. O sea, entre 43 y 45. ¿Cuál casa es? No sabemos. No sé si para este lado, si para este otro. Hay una mata en el medio que nos deja ver. Al fin. Bueno, familia, llegamos hasta la parada de La Ceguera. Johnny, ven para acá a ver si cogemos algo. No sé, esa máquina paró ahí completa y seguirá para 23. 23. 31. Vamos por 31. Vamos a ver qué podemos coger aquí, porque es que para allá hay más gente. Ay, Dios mío, caballero. Así es Cuba, el transporte, una maravilla. Parecía imposible, pero lo logramos. ¿No puede bajar un poquito? ¿Qué cosa? Para humos. La 23 C, tú, amigo. ¿Sí? 150 por favor. 150. Bueno, nos hemos bajado aquí casi que en 23 y C. Porque ahora hay que subir por C, caballero, completo. Por C completo. Y son como 4 cuadras, Johnny. Qué rico. Más o menos. Qué rico, vamos a caminar. Caballero, estamos en El Vedado. Ya ustedes vieron un video de esta calle, de 23. Creo que es una de las calles más, se puede decir, más transitadas de La Habana. O sea, yo diría que es la calle principal del Vedado, 23.
que da directo a Malecón. Así que ahora vamos a doblar por aquí y hay que caminar unas cuantas cuadras hasta el Hospital Fajardo. Así que vamos doblando. Aquí dice Centro Multiservicios de Telecomunicaciones, Productos y Servicios. O sea, es como un punto de Texas aquí. Sí. Pero bueno, está cerrado. También es domingo, aunque dejaron una lámpara encendida ahí para gastar energía. Sí. Mira, sí, pero esas, aquí todas las viviendas son buenas y grandes y bastante bien conservadas. Estos barrios, Johnny, sí son diferentes a los de Centro Habana. Incluso están hasta más recogidos. Claro, lo más seguro que más adelante nos encontremos hasta un basurero. Seguro. Pero sí están más limpios. En todos los lugares. Yo creo que cuando Miramar por allá. Cuidado, si en Miramar una vez vimos un basurero. Por allá por línea. Es que igual. ¿Qué hablábamos del basurero, Johnny? Ya lo encontramos. ¿Y dónde? Justo frente al mismo hospital. Bueno, caballero, ya lo más seguro que aquí no les pueda grabar porque de todos modos es un hospital. No creo que hay necesidad, pero bueno, en caso de que nos dejaran sacar la cámara, les enseño cómo está Mimi, que espero en Dios que siga bien igual que ayer. Así que vamos a ver. Familia, a un costado del hospital está esta cafetería, así que salimos ya y vinimos a desayunar porque no hemos desayunado. Estoy hablando rápido porque por la música y el copyright. Sí. Así que ya les mostraremos. Bueno, familia, buen cafecito por la mañana. Esto es lo mejor que hay. Cortadito, café expreso, el mejor café del mundo. Bueno, Johnny, ya desayunaste, ya eres hombre nuevo. Hombre nuevo, con mi gente. ¿Y tú también? Bueno, yo también, no, yo he tenido un hambre más que el de Johnny. Yo hoy tenía más hambre que Johnny. Bueno, caballero, el hospital, mírenlo ahí atrás. Y ahora estamos cogiendo por este parquecito. Estamos cortando, caballero, porque ¿a dónde vamos a dar, Johnny? A la terminal de ómnibus. Caballero, Johnny se va para Santa Clara. Probó regreso, claro, regreso. No te vayas, Johnny. ¿Vamos conmigo? No puedo, tengo que quedarme aquí a ayudar a mi mamá. Gente, después. Tengo ganas de llorar, por eso no me quito la gafa. Así que, primera vez en 5 años y medio que Jonathan y yo vamos a dormir separados. ¿Por tanto tiempo? Primera vez. Realmente, muy triste. Bueno, espero que no sea más de una semana. Es que el deber llamaba. Dios quiera no sea más de una semana, caballero. Así que nada. Ay, acompáñenme. Miren, caballero, este parquecito. Qué bueno que está frente a la misma terminal, atrás de la polivalente, ¿no? Y aquí siempre hay personas trasladándose, transportándose, porque aquí está la parada donde puedes coger algo, no sé, para hacer ribollero, para por cualquier lado. Debe haber algo polivalente, veo con muchos guaguas y... Sí, Johnny, pero acuérdate que las guaguas que vienen de provincia también paran aquí detrás porque como no son, a veces son guaguas arrendadas, que no son estatales. Ahí te en La Habana porque veo maratón hoy. Ah, sí, hoy hubo un maratón en La Habana, no sé de qué, tenían la vía desviada. Tenían 23 desviados. Pero sí, debe haber algún invento ahí. Bueno, caballero, que no les dije, Mimi tenía la presión en 120. Bueno, no sé si se los dije. Yo lo dije cuando salí. Bueno, tenía la 120/80, gracias a Dios. Pasó la noche bien, no tenía la presión alta. Hay que buscarle el alprazolam porque aquí en el hospital no hay. Entonces andamos buscando alprazolam, pero por lo demás, nada. Bueno, yo creo que yo sí lo había dicho. Ya cuando esté editando, si dije esto, lo corto ahora. Pero bueno, eso es lo que mañana hay que hacer el análisis y toda esa historia. Así que bueno, vamos a esperar y oremos para que salga bien. Miren, caballero, lo que Johnny decía. Maratón. Es Maracuba, ¿cómo se llama? Maracuba, Maravana, Cuba. Maravana, no sé. Bueno. Miren. Johnny, dale, métete en el maratón. Y ahora uno podrá cruzar la calle aquí. Dios mío. ¿Nos dirán algo si cruzamos la calle? Bueno, estamos cruzando y aquí está la meta. Johnny, cruza rápido, no voy a hacer que nos regañen. Hay gente ya todavía. La terminal de ómnibus. Bueno, ahora el Johnny va a rectificar pasaje. Yo creo que hasta ahí puedo entrar con él de ahí para allá, ¿no? Así que ya sabes. ¿Encrucijada? Encrucijada. Aquí ya todo. Para acá. Te vas en la guagua encrucijada. Encrucijada hasta Santa Clara. Y te bajas en Santa Clara. Hablando de encrucijada, tenemos un video de encrucijada, cabrón. De que tendrías que decirle al chofer que te dejaré en maleza si esa guagua tiene que coger por ahí. Obligado. Bueno, veo la terminal bastante tranquila. Sí. ¿Es que no gusta viajar el domingo? O no sé. También esto colapsa cuando no hay corriente, que se amontona, se junta mucha gente. Hablando de Vía Sur,
Este es la lista, o sea, no, es como el salón de espera de Vía Azul. Ya tú rectificaste, tú Sí, vas a... sí, claro, ¿no? La aplicación de Viajando Sí. solamente para La Habana. Ajá, en otras provincias no se puede hacer. No. Ven acá, entonces tú ahora ya no tienes que guardar nada. No guardar nada. ¿Y no te tienen que dar ni el papelito? No, nada. Ahora cuando la mujer pasa por ahí, la mujer me tacha ya. Ah. Porque yo ¡Qué firmé bien! ya. Perfecto. Johnny ya quiere irse para la guagua, dice. Me quiere dejar. ¿No me vas a extrañar? Mucho. Sí. Despídete de mí, mi amor. Cuídate, mi amor. Cuídate. Yo regreso pronto. No quiero que se vaya. Bueno, caballero, ya estoy mal. Ya Johnny entró porque tiene que abordar el ómnibus, porque lo que falta es como 20 minutos para que salga la guagua. Entonces ya yo no puedo entrar al salón de espera porque como yo no tengo pasaje, no puedo entrar. Entonces ya él se fue. Ay, caballero, acompáñenme a llegar a mi casa. Y nada, ahí hasta los dos lloramos. Así que no le puedo explicar. Qué bobería la de nosotros, pero bueno, es así. No debe ser muchos días, si Dios quiere deben ser 5. El problema es que él tiene que trabajar y es inevitable de que, o sea, se tenga que ir porque tiene que trabajar y no puede perder el trabajo, entonces se tiene que ir. Vamos a ver si puede venir el jueves, el viernes precisamente, me dijo el viernes. Si puede venir el viernes y bueno, ya esperemos que de aquí a allá mi abuela le den el alta para yo también poder regresar con él. Así que ya saben. Aquí sigue la maratón. Por ahí vienen gente, déjenme cruzar rápido, no va a ser que yo esté interviniendo en el paso pues, de esta maratón. Y nada, voy a caminar ahora para la parada para ver si cojo algo para Cerro Ibollero. Y en Cerro Ibollero ver qué puedo coger para la Lisa. Y de la Lisa, que coger para la Novia al mediodía. Y de la Novia al mediodía, que coger para Cruz de Piedra. Ustedes ya se saben el trayecto. Así que nada, acompáñenme. Y bueno, esta sala de aquí es la que yo les decía que se conoce como la sala polivalente de aquí de La Habana. Y miren, es bastante grande. El techo se ve medio que oxidado. Yo no sé cómo eso esté por ahí adentro, si en qué condiciones se encuentre. Pero bueno, presta algún servicio todavía. Así que se pueden imaginar. Y ahora vamos a coger por aquí. Vamos a coger por aquí. He visto muchos extranjeros pues con este lío de la maratón. Vamos a coger por aquí, vamos a cruzar todo el parquecito hasta llegar a la parada. Así que acompáñenme. Estamos en Santiago. Voy por aquí con la plaza para Santiago. Bueno, caballero, ya me bajé aquí en Cerro Ibollero. Y ahora tengo que ir para la parada donde se cogen las máquinas para la Lisa. A ver qué pasa y a qué hora pasa. A ver si cogemos algo rápido. Así que vamos a caminar para allá. Esta avenida Bollero siempre es bien transitada. Los suscriptores que son de aquí de La Habana la conocen. Y este semáforo se pone en candela. Vamos a remate y están los caballitos hoy. Yo creo que eso es velando el tránsito por la situación esta de la maratón. Que me parece que esta es la calle que están usando, que está limpia, está vacía. Igual las intersecciones se tienen que usar igual porque imagínense, cierran una calle pero no pueden cerrarlas todas. ¿Qué van a hacer con el tránsito? Y bueno, estas son las vías que están usando para la maratón. Creo que es esta de aquí específicamente. Y miren qué limpia está esta calle, porque tienen el tránsito desviado. No sé si estén por 26, si han tenido que coger pues por la esquineteja. Siempre que desvían el tránsito tienen que coger por vías alternativas. Y bueno, vamos a ver si cojo una máquina para la Lisa. Como soy yo sola, creo que quizás sea más fácil. Vamos a ver. Esta está llena y la otra no sé si esté llena. Yo creo que sí. Las máquinas están llenas. Hay que empezar a hacer botellas aquí a ver qué uno coge para la Lisa. Está llena. Bueno, ya si cojo algo les contaré, les comunicaré. Familia, aquí en 190 hay una bulla con la música. A ver qué pasa ahora para la novia. Bueno, caballero, aquí vamos. Bueno, familia, ya me bajé aquí en la novia.
Ya este panorama ustedes lo han visto 1.000.000 de veces. Nos encontramos en La Novia al mediodía. Dice autopista 51, es un Servicoupé, pero ya yo no le veo ningún funcionamiento. Miren las bombas allí, pero casi nunca veo ningún carro echando combustible ahí. Y bueno, ahora mismo estamos bajo el puente de La Novia al mediodía porque el carro me dejó ahí. Entonces camino ahora por debajo del puente, que hay sombra, además de que corto un poquito de camino. Y veo si cojo una moto allí. Nada, caballero, que ya estoy extrañando a Johnny. Dice Johnny que ya la guagua salió porque cuando yo me fui de la terminal, él se iba a montar a la guagua, pero ustedes saben que ellos lo mandan a montar como 20 minutos antes. De ahí van para la lista de espera y tal, pero bueno, ya la guagua salió ya ahora mismo. Así que ya va a comenzar camino hasta Santa Clara. Que Dios quiera la semana pase rápido, de verdad que sí. Que mi abuela le den el alta y a ver si Johnny puede venir el fin de semana. O si no, que ya mi abuela le den el alta para yo poderme ir. Dios permita que sí, porque el problema es que Johnny sí tenía que trabajar, no puede dejar de trabajar, entonces tampoco tenía vacaciones, así que tampoco puede faltar por gusto. Y bueno, me voy cruzando la calle aquí, me parece que hay motos allí y ya cogeré una de esas que me lleve hasta Cruz de Piedra. Voy a coger una moto aquí, familia, así que vamos a ver si lo voy a sentar de lado. No voy a estudiar con el tubo tap. ¿Pero qué no? No. Bueno. Otro tiene dos tubos tapos. Ah, ya. Bueno, seguimos. Bueno, familia, ya llegué al barrio. Ahora llegar para la casa y ponerse en función. Mi mamá seguro ya le está haciendo la comida a mi abuela para que mi papá se lo lleve ahorita más tarde. Así que quédense conmigo un ratico más a ver todo lo que hacemos en este día. No debe faltar mucho, pero bueno. Así que acompáñenme. Aquí vamos por Cruz de Piedra. Gracias a Dios está seco, bastante seco. Más adelante sí hay como una botazón de agua y es fanguero. Pero bueno, esta parte aquí está bastante seca. Ustedes saben que cada vez que yo les muestro este pedacito, esto es candela. Bueno, familia, caballero, miren, me ando con la misma ropa, pero bueno, ahora ando con el Héctor. Iba a decir el Johnny. El Johnny llegó bien, caballero. Ya me escribió que llegó. Lo único que allá no hay corriente, en Santa Clara no hay corriente. Y aquí estamos nosotros en medio de la calle grabándonos porque vamos para casa de Mimi a cuidarle la casa. Así que acompáñennos. Está la noche bastante oscura y esto aquí no tiene mucha claridad. Así que espero llegar rápido. No es tan tarde, pero como cambiaron el horario, ya oscureció. Así que... La vida es dura y la noche es oscura. La vida es dura y la noche es oscura, lo dijo la gran filósofa Olga Tañón. Bueno, family, mírenme. Ya me bañé, soy una persona decente, bueno, aunque no esté peinada, pero me bañé, me cepillé los dientes, fregué la loza porque ahí había loza sucia de mi papá, mi hermano que se han quedado aquí, han dejado esto en candela, pero nada, ya fregué toda la loza, lavé una ropita y bueno, estoy aquí en casa de Mimi, así que me voy a acostar a dormir ya. ¿Qué les puedo decir? Extraño mucho a Johnny, estoy loca porque estos días pasen volando y que a Mimi le den el alta. Mañana tengo que regresar para casa de mi mamá y mi papá, porque bueno, mi hermano se tiene que ir a trabajar, yo voy para casa de mi mamá y mi papá, y en horario de la tarde voy con mi mamá de nuevo para el hospital. Así que acompáñenme un poquito más. Bueno, mañana sí el día. ¿Qué ustedes tienen que hacer ahora? Pues nada, quédense aquí en este canal, pues para que vean un poquito más de lo que les estaré grabando, de lo que les estaré mostrando, de lo que tengo que hacer en esta semana. No les voy a hacer un vlog de toda la semana, pero bueno, acompáñenme que mañana es un día también intenso y por supuesto necesito que pase rápido el tiempo para que el Johnny venga ya. Así que familia, hasta mañana. Ya me voy a acostar. Hasta mañana. Buenos días, caballero. Buenos días. Bienvenido una vez más a este canal. Caballero, mírenme. Aquí estoy con un espejito aquí enfrente. Porque el motivo, la razón, la situación es que ya me levanté, ya mi hermano se fue para el trabajo, me quedé yo aquí sola. Yo había traído pan, me estoy echando un poquito de protector solar porque voy a salir para la calle. Yo había traído pan, caballero, para desayunar y un refresquito de esos sucos de polvito, porque a mí no me gusta tomar leche por la mañana. O sea, yo sí tomo leche, pero la situación es que no estoy adaptada a tomar leche así por la mañana. Entonces, si tomo leche me la tomo un batido, con otras cosas. Un chocolate, una natilla. No me la tomo normalmente sola, como hay mucha gente que sí se la toma sola y le gusta así. Yo no. Johnny, por Dios, un ternero. Pero bueno, ese no es el punto. No quiero desayunar.
iba a desayunar, pero no quiero. Mejor desayuno en mi casa. Me he armado un reguero. Voy a tener la próxima vez que me compre un protector solar que sea de los que tienen colorcito para que en la cara a mí no se me vea esta historia tan blanca. Porque ahora me tengo que echar base, que a mí no me gusta echar mucha base, a mí lo que me gusta echarme el corrector nada más. Me tengo que echar más base para que no se me note que el protector solar es blanco. Ahora no me pongan ahí en los comentarios, Dani, te echaste muy poquito protector solar, eso se echa más. No, caballero, no puedo. Aquí el protector solar uno se lo echa en la cara más para que no le salga más manchas y ahorrándolo, porque en Cuba los protectores solares son un poquito caros. Pero bueno, ese no es el punto. El hecho es que hoy hay que hacer muchas cosas. Ya yo le di los buenos días a Johnny. El Johnny ya me escribió, dice que se levantó, lavó, porque ¿qué pasa? En Santa Clara están ocurriendo unos apagones de más de 10 horas, caballero. Me estoy echando base. Unos apagones de más de 10 horas, donde si tú no lavas cuando hay agua y hay corrientes, puede ser que no laves nunca. Entonces él aprovechó que ambas dos inclusive estaban al mismo tiempo, valga la redundancia, que había agua y había corriente, y aprovechó y se puso y lavó, me dijo. Pero bueno, dice que tuvo que ir para el trabajo. Ya mi mamá me llamó, que a qué hora yo iba para allá. Ya le dije que ya voy a salir casi, que me estaba bañando, que estaba tendiendo la cama, que estaba haciendo todas estas cosas que ustedes saben que hay que hacer. Y bueno, hoy por la noche aquí se quedará mi papá, no me quedo yo, porque yo voy con mi mamá por la tarde al hospital a llevarle la comida a mi abuela y eso. Y entonces, como mi hermano se tiene que quedar donde él trabaja hoy, no puede venir, yo no voy a venir para acá sola. Entonces, por ese motivo, quien viene para acá hoy para casa es mi papá, y yo me quedo con mi mamá en la casa. Y así, más o menos va el día. Me estoy echando un poquito colorito. ¿Ustedes me ven colorado o todavía? Ya me no abusar porque aquí hay poca luz y no va a ser que yo salga. Y allá afuera no me doy cuenta. Estoy súper colorada. Y bueno, ahora me voy a peinar un poquito las cejas y les muestro alguito cuando me vaya por el camino. Ya ahora tendré que salir creo que a 5 Palmas. Anoche no les grabé en la calle, caballero. ¿Por qué? Porque la cosa está muy mala. La situación, los delincuentes, todo el mundo, todo está mal. Y entonces mi hermano me dijo que mejor no grabábamos en la calle, no fuera a ser que de alguna oscuridad, porque caballero, la calle está oscura. Esto es increíble, la oscuridad que hay aquí en las calles. No hay alumbrado, o sea, el alumbrado no sirve. No les puedo decir que era apagón porque las casas, las viviendas sí se veían que tenían corriente, pero como tal, los postes, la luz de la calle, vaya. Había un carro anoche que andaba sin luz, es increíble. Yo quisiera que ustedes vieran, esa gente llevaba unos teléfonos adelante alumbrando, pero iban por un lugar tan oscuro que si un carro viene por atrás no los ve, y era un camión, déjenme decirlo. Yo me asusté cuando yo vi eso, porque dije, oiga, a esta hora de la noche sin luz, eso es un peligro. Y entonces por eso fue que no, mi hermano y yo decidimos no grabar en la calle. Ya, no voy a hacer más nada. Me peiné las cejas, eché colorete, porque teníamos miedo de que nos fueran, no sé, a asaltar. La vida está muy mal aquí en Cuba. Y entonces, lo que hicimos fue eso. Déjenme darme una pintadita de labio. Acá. ¿Cómo lo ven ustedes? Ya estoy lista. Mamá, me tengo que pasar el peine en la cabeza. Vamos, acompáñenme en este día. No les voy a grabar mucho este día. Y ahora les muestro la casa y esas cosas. Porque usted me va a decir, Cari, lleva 2 días haciendo un vlog con la muela de que si Johnny se te fue, que te estás triste, que estás deprimido. No sé ni para qué hablo de eso. Bueno, caballeros, ya voy saliendo de casa de mi abuela. Voy a coger por la parte de 5 Palmas. No sé, la gente de la Lisa saben de qué les hablo. Y miren qué clase de basurero, caballero, hay en esta calle. Esto es... Miren, que ya el ciclón pasó hace varios días, ya ahorita va a ser un mes. Y miren, caballeros, miren esto. Bueno, no voy a ser tan exagerada, pero ya hace prácticamente más de 20 días. Qué clase de basurero, caballero. Y nada, ahora voy a caminar para la parada a ver qué puedo coger para la novia del mediodía. Ustedes saben que mi familia vive para allá, mis padres. Tengo hambre. Estoy loca por llegar y desayunar. Creo que no me peiné mucho, ustedes lo saben. Se me nota. Y ando con una mochila porque anoche cuando llegué me puse y lavé un poquito de ropa que yo traje y algunas que otras de otras gentes.
porque el problema es que yo no traje mucha ropa para quedarme tantos días, entonces tuve que volver y lavar la ropa y eso. Pero bueno, vamos a ver, Dios permita, nos supla un transporte rápido ahora mismo. Así que ya casi estamos llegando. Miren para allá cómo se ven los edificios de acá de Cinco Palmas, así que vamos para allá. Bueno, yo creo que ya en un video les mostré aquí la parada de Cinco Palmas. Aquí hay muchas visitaxis. Vamos a ver si esto va para allá. Llega la novia. Vamos, aquí hay visitaxis, pero estos visitaxis van para San Agustín, van para otros lugares. No, o sea, de aquí a la novia un visitaxi y te cobraría un ojo de la cara. Vamos a ver qué pasa, caballero. Caballero, ya llegué a la casa y ya mi mamá me hizo café, ¿ves? Pero ya me tomé todo. ¡Ay! Mira, ahora me va a matar a mí. Ensucié esto. Dios mío, qué clase de cosa más grande. Ya, ahora voy a desayunar el pancito de la bodega. Miren, caballero, antes valía $1 y ahora vale 80 kilos porque lo están haciendo más chiquito. O sea, bocadito de cumpleaños. Pero bueno, a mí me gusta. Yo me lo como igual. Y para no comérmelo solo, no me venga a decir que si esto, que si esto, que si... No, a mí me gusta el pan con aceite. No es que nada. A mí me gusta el pan con aceite y con sal. Esto no es sal. No está la sal aquí. La sal. Llevo la sal. Aceite, sal. Y mi papá compró esto. ¿Ustedes se acuerdan del antiguo Coracán? Bueno, la gente que es cubana. ¿Se acuerda del Coracán? Ya el Coracán no existe, ahora existe el tinajito. Y dice mi papá que hay que echarle azúcar porque no tiene nada de azúcar. Vamos a probar a ver. David, sí tiene. Es que a él le gusta todo dulce. Lo que miren, esto es refresco duérmete mi niño. Es un agua clara. Yo lo he hecho en una botella de cristal y ustedes piensan que es champaña. Dios mío. Está un poquito desabrido. Pero como tal, azúcar no le falta. Lo que falta es sabor del refresco. Que yo no sé. Yo lo probé, pero yo no sé decirle si eso es fresa, si eso es tomate. Yo no sé qué sabor tiene esto. Pero bueno, voy a desayunar. Que yo lo que tenía era hambre. Y bueno. Chino, ¿qué tú haces? Chicharitas de burro, de plátano burro. Ah. O como se dice en Oriente, bungo, burro, cambote. Bueno, en Oriente se dice muchos nombres. Bungo, tambur. Pero plátano burro, caballero. Para hacer chicharrita. ¿En dónde? En el aceite aquel que está cogiendo humo, ya me caliente. Dios mío. El sartén es negro, no pienses que está tiznado. Voy a almorzar el último aguacate de la temporada. No se fijen, la chicharrita fue mi papá que la quemó a propósito. Bueno, caballero, vamos a llevarle la comida a Mimi. Mi mamá hoy va porque dice que le echa menos. Cogimos una guagua. Familia, cogimos una guagua en Cruz de Piedra, hasta aquí hasta 190. Vamos a ver qué cogemos ahora para ese Bueno, familia, ya estamos frente a la terminal nuevamente. Ya ustedes vieron ayer, bueno, en este mismo video, pero fue ayer, cuando vine a despedirme de Johnny. Mami, no me das muecas, la gente está viendo. Óyeme. Y bueno, nada, caballero, en ese ribollero no le grabé mucho porque el problema es que apenas nos bajamos cogimos otra máquina. Y ahora sí caminamos a ver a Mimi. A ver a Mimi, que ya todo el mundo quiere que le den el alta, que ya los análisis le están saliendo bien, gracias a Dios. Bueno, familia, mi mamá entró a ver a Mimi, pero no me dejan entrar a mí, así dijeron que una primero y la otra después, así que vamos a esperar para verla. Está mejorcita, aunque nos dijeron que hay que hacerle una prueba, que es con anestesia general, para verle el problema de la hemoglobina. Pero bueno, eso es el miércoles, gracias a Dios. Los demás análisis salieron bien, así que vamos a esperar en Dios que esa prueba también va a salir bien. Familia, ya salimos del hospital. Bueno, Mimi bastante mejor con la presión y todas esas cosas. Solo me falta una prueba que hay que hacerle, que bueno, hay que esperar a que le hagan la prueba para ver si le acaban de dar la alta ya. Porque pobrecita, está loca por irse, ¿no? Dice que no aguanta una mentira más en el hospital. Dice que está loca por irse, pero bueno, aquí también un poquito triste porque no nos dejaron entrar juntas. Ustedes saben cómo son las cosas. Otras veces nos han dejado entrar juntas, hoy los que estaban no querían. Y bueno, otras cosas más. Bueno, familia, hasta aquí el videito de hoy. Un video que lleva 2 días haciéndose, que ustedes vieron, el Johnny se fue y me dejó sola, triste y abandonada.
Pero bueno, esa bulla, yo que ando sin micrófono. Caballero, nos vemos en el próximo video. Un besito, mami. Adiós. Suscríbete, comenta ya, comparte el canal. Cari Sánchez te va a hablar, verdad cubana sin igual. Nuestra vida es de verdad, Cuba tiene mucho más. Todo el mundo va a mirar lo que Cari va a contar. Suscríbete, no te vas, comenta y comparte ya. Cari Sánchez aquí está, con la verdad de Cuba sin más. Cada historia es real, cada rostro un canal. Cari pinta su mural, Cuba viva vibrarás. Desde las calles y sus nombres a la lucha del hombre, Cari cuenta lo que nadie. Cuba y su realidad, esta es la pura verdad. Suscríbete, no te vas, comenta y comparte ya. Cari Sánchez aquí está, con la verdad de Cuba sin más. Cada historia es real, cada rostro un canal. Cari pinta su mural, Cuba viva vibrarás. Desde las calles y sus nombres a la lucha del hombre, Cari cuenta lo que nadie. Cuba y su realidad, esta es la pura verdad.